Boyer. Curiosamente, Boyer, la traducción al castellano es mirón. Tú eres un mirón de la realidad. Y como no te gusta, pues vas y le das cera, le das caña. O la deformo. O la deformas. O la pones a tu interés. Porque se nota que eres muy egoísta. Es decir, recoges lo que ves y pones tu punto de vista, pero no un punto de vista normal, un punto de vista exagerado. Cosa que me parece bien. Pero, por ejemplo, cuando estás de docente, ¿qué les cuentas a tus alumnos? Estábamos hablando del tema este del Bosco, en el sentido de cómo transgredir, cómo burlar la censura, ¿no? Y dices, claro, esa es una temática, además periodística, clásica. O sea, tenemos ahora mismo a 2 o 3 encarcelados. Bueno, perdona, y tenemos una ley que nos están poniendo desde el gobierno en que no nos dejan preguntar en las ruedas de prensa y si no les gusta el periodista no le contestan. Exacto. Sí, o sea que es muy de actualidad. Claro, y entonces el planteamiento es cómo burlar esa censura, ¿no? Desde ese lado crítico, ¿no? Tú puedes, y es una cuestión del punto de vista del narrador, simplemente, ¿no? Yo esto se lo explico a mis alumnos en los cursos en el máster de composición de canciones y tal, y dices, claro, es una cuestión, si tú lo pones en primera persona, van a ir a por ti, es evidente, es evidente. Y si además es no solo eso, sino que estás tocando todo lo tangible y lo literal, es decir, el punk, y lo pones en primer plano, van a ir todavía más, ¿no? Entonces quiero decir, ¿cómo escondes esa parte, ¿no? ¿De qué manera la suavizas, la coloreas? Pues eso tiene que ver con los 3 estadios de la escritura. Tiene que ver con el estadio más literal, en el que escribimos, segundo estadio, el metafórico, es decir, toda la imaginería y todas las figuras retóricas, y el último, el contextual referencial, ¿no? Es decir, el imaginario colectivo. Si tú eres capaz de conectar la crítica, tu crítica en una canción, o la revolución de la canción, lo que se esconde detrás, entre esas 3, sin que el espectador se dé cuenta, has ganado. Es muy difícil, pero ahora mismo no podríamos estar poniendo discos de Siniestro Total, porque eso era directo, no podríamos estar poniendo discos. Mira el problema que tiene Strawberry ahí encima de la mesa, uno tiene. Mira esta Hassel, Valtonyc, quiero decir, estamos hablando de Albert Pla, que no puede ir a muchos sitios por su propia ideología. Entonces, claro, esa censura todavía se ha encarnizado más es como una especie de lugar ideológico transparente. Sí, porque además la censura no es ni de derecha ni de izquierda. La censura es una puta mierda. Es censura. Que nos hace simplemente intentar no decir lo que podemos opinar. Exacto. Estás hablando de opinión. Exacto. Porque una historia es la información y otra es la opinión. Y cuando opinas, a mí me parece muy bien los 3 estadios que has dicho, porque efectivamente entre lo conceptual, lo metafórico y lo literal, tú puedes jugar a decir lo mismo, o sea que lo mismo que dice el punk, es decir, esto es como antes hablábamos de Ajo, ¿no? La cresta, no me tiren de la lengua que yo vengo del punk y la cresta la llevo en la lengua, ¿no? es un poco esa historia que de repente al final nunca concluye. Y cómo han burlado los grandes artistas, en general genios, como vamos a hablar de un Dalí, cómo burla el régimen Dalí, cómo burla el régimen el Bosco. El Bosco también estaba luchando contra una... el Bosco todavía tiene más mérito porque la Inquisición era exacto, la madre de la ciencia. Y además, en ese momento, ¿qué pasa con el Bosco? Yo, o sea, creo entender que lo que ocurre es que no son capaces de descifrar en ese momento lo que estaba queriendo decir el Bosco. El ejemplo perfecto es el Bosco porque... en ese sentido. Pero por una cosa que es fundamental. Él se libra, en mi opinión, se libra porque su entorno, y sobre todo su entorno ideológico, y sobre todo su entorno fiscalizador, es incapaz con mayúsculas de ver lo que está diciendo. Eso es. Yo creo que eso... Pero sin embargo Dalí, como tú dices, Dalí sí se le entiende.
Sí se le entiende, lo que pasa es que lo disfraza. Lo disfraza sí, de teatro. El dadaísmo es lo que ocurre. Llega un momento en que dices, es una genialidad, el surrealismo también. Las vanguardias. Todas las vanguardias en realidad se protegieron a sí mismas, en ese sentido se disfrazaban. Y entonces, en realidad... Que siempre construyen sobre lo anterior. Eso yo lo tengo muy claro. Sí, claro, eso es. Ahí siempre vivimos y creo que todo artista vive de un reciclaje continuo, el reciclaje creativo. O sea, esto es una cosa que comparto mucho con Agustín Fernández Mayo, que de hecho estamos colaborando en una cosita y tal, pero él habla del reciclaje de la basura, de la cultura del reciclaje, ¿no? De tirar del hilo y de repente van apareciendo cosas, pero no hay nada original. Siempre vivimos en un reciclaje creativo en el que necesitamos tener un background muy grande para poder tener los recursos que tenemos. ¿Qué le pasa, volviendo un poco aterrizando en Le Guayer? ¿Qué le pasa a Le Guayer? Pues precisamente que esa forma de crear, esa forma de tirar del reciclaje, de lo referencial, de juntar los tres estadios, de intentar tal, pues genera construye y configura un puzzle que es difícil y no llega a todos los sitios porque necesitas que el imaginario colectivo reaccione a diferentes referencias. Si las referencias son hiper mega cultas, entonces el pueblo dice, hostia, ¿qué cojones me estás diciendo? Entonces el pedante. No se entera. Si de repente pasa lo contrario y estás en La viuda de Lennon, pasa lo contrario y dices, estás en el reciclaje del trash, ¿no? Entonces ahí se mezcla la alta cultura y la baja cultura. Y a mí me gusta mucho jugar con esa graduación. O sea, jugar con la alta cultura. Y en ese juego, ¿qué tienes en ciernes? Bueno, ahí que tenemos, pues mira, lo siguiente que ya estamos trabajando es Bailes Infraleves, que es la primera parte de este libro, y va a ser un disco doble, un doble LP, 16 canciones, que son las que vienen en el libro, y con 5 productores diferentes. Un productor en Berlín, que es Frank Merford, que fue uno de los invitados del décimo aniversario, el último. Entró al final del eso es. Otro productor en Nueva York, David Loss. Otro en Madrid, Álvaro Rivero, que es el que hace las bases conmigo. Que también estaba. Y luego está Esteban Varela de Raro, en Vigo. Y otra chica que está entre Madrid y Colonia, que se llama Irene Novoa. Y entonces cada uno de ellos va a coger tres canciones de todas, ¿no? Serían 15. 3 por 5, 15. Y hay un 16 que hay un 16 que es Telmos Young. Va. Ese era el sitio que había que llegar. Vamos a ver. Entonces, va a haber un disco de Telmos Young con 15 temas de otros. Él va a colaborar en uno. Por eso. Exacto, sí. Que ya sabes cuál es. Exactamente por qué 5 productores. ¿Por qué no uno? Porque, ¿por qué no 2? mira, ¿qué esto, 5? Bailes Infraleves es, ¿quieres, es un juego... ¿Quieres dar mucho juego o quieres hacer muchas cosas distintas? Claro, son las dos cosas, pero es una cosa más conceptual. Bailes Infraleve, lo infraleve en realidad viene de Duchamp, de Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, lo infraleve son las pequeñas explosiones de alegría invisibles que tenemos cotidianamente, ¿no? ¿Qué pasa? No siempre tienen que ser alegría, también pueden ser tristeza, pero son como pequeñas emociones invisibles, como un abrazo, como el vaho de los cristales, o un cabreo, el humo del tabaco, el calor que desprendes al levantarte de un sitio. Es decir, tiene mucho que ver, la traducción de Duchamp de lo infraleve tiene que ver mucho con la ausencia humana, lo que deja no con el la humano, presencia. No con la presencia, con la ausencia, exacto. Exacto, lo lleva a ese plano más ambiguo, abstracto, y es una obra incompleta de Marcel Duchamp, ¿no? Que él se publica además en el año 82, creo. Sí, es 82, el final, o sea, ya muerto, de los 80. porque él ya muerto, se publica póstumamente, creo, y nada, y es un librito muy finito que se llama Lo Infraleve. Y yo dije, hostia, estaba con la pandemia y pensé, y dije, claro, si es que en realidad estamos viviendo bailes infraleves en nuestras casas. Estamos viviendo sensaciones, o sea, estamos llorando todo el día, estamos riendo todo el día, están pasando cosas muy, muy orgánicas. Sí, que tú además has dado como receta bailar. Exacto. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con, al ser música, ese desarrollo espacial lo tiene que generar el movimiento humano, pero desde la ausencia, es decir, lo que ya pasó, ¿no?
Entonces, ahí es donde se genera ese baile infraleve. Yo cuando le presento esto a los productores, a todos alucinan y dicen, estás loco, estás loco. ¿Cómo quieres que llevemos esto? No, llevan razón, pero bueno. ¿Cómo quieres que llevemos esto a la música, no? Y le digo, claro, pues la música es lo más infraleve que hay, o sea, porque no es visible, porque se acerca a la ausencia y a la presencia continuamente, nos genera ese camino en el que intuimos las emociones, incluso pensamos en algún sitio que podemos llegar a volvernos locos y volver al principio. Es decir, es una temática bastante fuerte, bastante seria, pero como subo los 2 peldaños y me voy a lo referencial contextual y aparece San Juan Bautista, Bowie, Lou Reed, Baudelaire y tal, lo vas disfrazando, lo vas jugando y tal, y ya no le das ese aura de dureza y de soberbia, ¿no? Que tiene el propio concepto de infraleve. Sí. Porque es difícil, es duro. No, además, yo espero que la gente te entienda. No es nada fácil. Tengo mis trucos. Por eso, efectivamente, empiezas a sacar a gente ya más conocida. Sí, ideas. Es un poco todo. O sea, quiero decir, fíjate, hay una canción, que es la tercera de Bailes Infraleves, que habla de la katana de Mishima y del ladrón de lavapiés. Exacto, quiero decir, y sin embargo es ese baile infraleve del recuerdo, y la canción en realidad tiene un subtítulo que se llama My Ready Made Song. Es decir, ¿recuerdas los ready mades de...? Sí. Es un ready made, es darle la vuelta a esto, ¿no? y ponerlo así, ¿no? Sin que se caiga, así. Y eso es un ready made, y dices, claro, ¿por qué? Bueno, si lo pones aquí, claro, es la torre del whisky, y eso es un ready made. ¿Por qué no? Ya. Entonces, quiero decir que la pura invención y reconstrucción artística que tiene que ver con el reciclaje, con todo eso, mi pequeña canción, aquí está. Es que quería recordar. Ready Made Song. Sí. Yo he estado investigando y digo, ¿cómo los yankees o los franceses nunca hicieron una Ready Made Song? Sí. No sé.